Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermanos, una de las garantías más importantes que tenemos nosotros como creyentes es que Dios tiene una característica, que Él es fiel. Y eso tiene suprema importancia. En el Salmo 119 que vamos a ver hoy, se toca la fidelidad de Dios. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Como Dios no cambia y sus promesas son eternas, y sus pactos son también eternos, por eso no hemos sido consumidos, porque Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra. Qué bueno encontrarse con un hombre que cumple su palabra. ¿A qué se debe que la gente está, te lo juro, porque ya nadie le cree? Y el juramento en nuestro ambiente, que es pecaminoso, porque Dios condena el jurar, digan sí, sí, no, no. ¿Por qué hay jueces y notarios y tiene que haber de por medio testigos? Porque la gente no tiene palabra. Pero bendito sea el Señor, que Dios no miente. No es hombre para mentir. Y Él cumple su palabra porque Él es fiel. Él es fiel. Y eso es una garantía. Cuando Cristo dice, de cierto os digo, Él está diciendo, así será, y nadie lo puede cambiar. Y si viniera un ángel del cielo a cambiar el pacto de Dios, sea anatema, sea maldito, porque ya una vez establecida su palabra, así es. Cuando conmemoramos la cena del Señor, con el jugo de la vid y el pan, estamos conmemorando una promesa eterna, un pacto de sangre que no puede cambiar. Y el tema de hoy se trata sobre lo inamovible de la palabra de Dios. Lo inamovible, lo inmutable, lo fiel que es Dios. Estaba viendo el juego de béisbol después del viernes que nos fuimos a tomar una sopa por ahí, y estaba viendo el juego de béisbol, y el director, parece que cantaron una bola que era bola para él, y el árbitro cantó strike. Y él, con las venas hinchadas, le reclamó al árbitro, diciendo que era bola, y hasta empujó y lo expulsaron del estadio y todo. Era bola. No lo pasaron en el video, pero vamos a decir que en el video lo pasaran y digo, oye, era bola. Y todo el público dijera, era bola. Pero una vez se cantó el strike, es strike. Nadie puede cambiar esa decisión. Aunque vengan y todo el público diga, te equivocaste, árbitro, no puede cambiar esa decisión. En el béisbol pasa eso. El béisbol tiene esa cosa que una vez pasa la bola del plato, el árbitro sentencia. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios ni la palabra de Dios. Una vez el Señor canta strike, eso es strike, y nadie puede cambiar eso. Nadie, aunque yo esté en desacuerdo, aunque yo opine como erudito, como teólogo, como pensador, como intelectual, como filósofo, que a mí me parece que no es, ese strike. Ese trae, así es, y nadie lo puede cambiar. Es una decisión inmutable de parte de Dios. Y esa es una garantía para mí, porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir. Y uno puede encontrarse con gente que tiene como 15 años de no verlo y dice, oye, ¿cómo has cambiado? No solamente en físico, no solamente has crecido por los lados, sino también has cambiado en personalidad y carácter y en todo. El hombre cambia, pero Dios no cambia. Y eso es una felicidad, saber que mi Padre Celestial es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Que su palabra es inmutable, que las computadoras y todo el equipo y la tecnología cambia cada 3 meses, pero sin embargo que Dios no cambia. Entonces que este Salmo 119... en primer lugar, señala y establece que la palabra de Dios permanece fiel en los cielos, que cuando en la tierra dicen amén, en el cielo dicen aleluya, porque en el cielo dicen aleluya, que dicen amén a lo que Dios dice. Nosotros decimos amén
cuando nos enfocamos y nos cuadramos, y hay aleluya en los cielos por el amén, por el asentimiento, por el corazón entregado al Señor en su palabra. ¿Y cómo se llama esta congregación de santos en la Biblia? También aparece en la Biblia, los fieles de Dios. ¿Por qué somos fieles? ¿Porque venimos a marcar tarjeta el domingo? ¿O porque venimos a la actividad de la iglesia? Somos fieles a sus promesas. Somos fieles a su palabra. Por eso que somos santos y fieles. Observen lo que dice el Salmo 119, versículo 89, cuando señala, para siempre, oh Jehová, para siempre permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Por eso que Cristo dijo, yo no los voy a juzgar. Los que los va a juzgar va a ser mi palabra. La palabra misma de Dios los va a juzgar. En el juicio final se va a abrir la Biblia y esa va a juzgar a la humanidad. ¿Por qué? Porque tu palabra permanece en los cielos, inalterable. Y dice, de generación en generación es tu fidelidad. Fidelidad, un compromiso, un matrimonio. Cuando el Señor establece que dice que su iglesia es su novia y su futura esposa, es porque hay un compromiso de fidelidad. La iglesia va a ser arrebatada antes del inicio del tiempo de la gran tribulación, porque Dios no va a permitir que su futura esposa pase páramos con el mundo. Porque es fiel, porque Él cumple, porque Él protege, Él ama a su iglesia. De generación en generación es tu fidelidad. Tu fidelidad. Y esa palabra es importante. Esa palabra tiene un impacto en mi vida y él debe ser también en la tuya, de que tenemos un Dios fiel. Observen cómo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Miren, ¿quién es el infiel? Normalmente, ¿quiénes son los infieles? Nosotros somos los infieles. Pero aún en medio de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y eso es grandilocuente, porque Dios no nos echa por infieles, porque el que viene a mí no le echo fuera. Y también tiene la garantía, esa fidelidad permite que no se decepcione de nosotros, porque Él cumple su palabra. Ahí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es Dios, fiel es el que me llama. Una vez Dios me dio la vida eterna, una vez Dios me salvó, me limpió, me aceptó como hijo, me adoptó, me selló con su Espíritu Santo. Tú eres mío. Nadie puede revocar esa realidad. Tú eres mío. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. Pero una vez lo recibimos, vamos a ver el reino de los cielos, porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Y eso es importante, querido hermano. Y también tiene que ser importante, porque nosotros los latinos todos lo movemos a sentimientos. Ay, pero es que yo no me siento salvo. Yo no me siento hijo de Dios. ¿Y a mí qué me importa tu sentimiento? Tú eres salvo porque yo soy fiel. No es como yo me siento. Tú eres salvo porque yo cumplo mi promesa en ti. Volviendo de nuevo al mismo texto anterior que no lo terminé, 2 de Timoteo, ahí capítulo 2, versículo 13, Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está. Una fidelidad tan grande que Él no puede negarse a sí mismo. Porque si Él desacredita su propia palabra, se está denegando a Él mismo. Dios es fiel y por eso cumple su palabra. El que cree en mí tendrá vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así es, porque Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué tiene que ver con que yo me siento? O que cuando uno recibe a Cristo le crecen las orejas, o uno siente como que una cosa, una aureola y un gozo. Digo, hermano, pero ¿por qué será que yo conozco gente salva que cuando recibió a Cristo sintieron una electricidad dentro de ellos y yo no? Hermano, cuando vemos un juego de béisbol, algunos saltan y otros se quedan quietos. Pero Dios es fiel. Dios cumple su palabra. Si yo baso mi fe en mi corazón, ¿qué dice la Biblia del corazón?
Que el corazón es engañoso y perverso y mentiroso. ¿Cuánta gente se ha basado en el corazón y está mal casada por ahí? Millones. Y divorciados y todo. ¿Por qué? Por basarse en el corazón. Que es traicionero. Traicionero, dice el hermano Alcedo, que el infarto no avisa. Traicionero. Corazón. No podemos basar mi fe en el corazón, sino en la fidelidad de una palabra. Si la palabra de Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel? Él. Él es fiel porque dice, te perdono. Pero si yo no me siento perdonado, yo siento que Dios no me ha perdonado. Digo, ese es problema tuyo, pero Dios perdona. Él cumple su palabra. Allá tú que te estás atormentando porque no reconoces una característica fundamental de Dios, que es su fidelidad. Porque estás acostumbrado a lidiar con el engaño del mundo. Quizás has sido golpeado muchas veces, has sido vilipendiado por mucha gente y resulta que no le crees a Dios porque basas tu experiencia y la trasladas al Señor. Pero Dios es fiel. Hay un encargado de una obra, ese hombre es de palabra. Yo le decía, hermano, nosotros quisiéramos un círculo aquí con madera para hacer un juego con los niños. Veníamos y estaba hecho. Mira que a las 7 de la mañana venimos, estaba el hombre ahí. Mira que nos gustaría tener arreglado esto, el hombre ahí. Cuando uno se encuentra con un hombre de palabra, hasta que es raro encontrarse con un hombre de palabra. Y por eso que hay falta de credibilidad en el mundo, porque la gente no cumple su palabra. Nosotros como cristianos debemos ser fieles como el Señor. Que nuestro sí, sí, nuestro no, no. Más de allí no procede. Entonces dice la Escritura que Él permanece fiel en los cielos. Su palabra es de generación en generación fiel. Cumple su palabra. Él no miente. En segundo lugar, también la palabra de Dios permanece fiel en la creación. Volviendo al Salmo 119, en el versículo 90, la parte B, dice la Escritura, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. ¿Quién creó los cielos y la tierra? El Señor. La palabra de Dios dice que Él, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así dice el Génesis. Todo fue creado por Él y para Él, dice Juan. Y todas las cosas subsisten por su poder. Esa palabra subsisten, ¿qué significa? ¿Qué significa subsiste? Que hasta el día de hoy, todas las leyes naturales, todo el orden, el ecosistema, subsiste por Él. El pecado ha hecho que toda la crisis el calentamiento global de la Tierra, el deshielo que está ocurriendo en los polos, es producto del pecado del hombre, porque no ha sido un mayordomo, sino un destructor de la creación de Dios, pero no por Dios. La creación existe y subsiste por el poder de Dios. ¿Y por qué? Porque Él es fiel. Cuando en el libro del Apocalipsis se desaten aquellas plagas, aquellos juicios, Dios va a retirar el orden paulatinamente y va aumentando, va la tierra a gemir de dolor, porque el Señor va a alterar ese orden. Cuando se desaten los sellos, cuando cada cosa que tiene el control de Dios se va a ir soltando uno a uno. La vegetación, los animales, el área climática, todo eso va a ocurrir dentro de la gran tribulación. Pero ahora mismo todo está bajo el orden de Dios. Cuando el hombre llegó a la luna por primera vez, uno de los astronautas ve la Tierra, la redondez de la Tierra, y ve que como hay la gran cantidad de agua que es mayoritaria con relación a la Tierra, y cómo esa Tierra, siendo redonda, no se desborda. Y cómo la Tierra, siendo redonda, ¿por qué no se encharca? ¿Por qué no se derrama? Porque hay un orden de Dios que subsiste. Y eso es importante. Cristo cuando vino, Él era Señor de la creación y por eso convirtió el agua en vino. Cristo
Tenía el poder para sanar enfermos como leprosos, limpiarlos, porque la lepra es incurable, levantar a un muerto de 4 días que día, porque Él tiene poder y dominio sobre la creación. ¿Y el milagro qué es? Vencer las leyes naturales. Dios es creador y su fidelidad tiene que ver también con esa subsistencia de la creación. Ahora, charquitas que yo aprendí a nadar cuando estaba chiquito ya ni existen. Riachuelos, todo se ha ido deteriorando. ¿Por qué? Porque la creación gime de dolor, esperando el advenimiento de los hijos de Dios. Y en Colosenses 1:16, la Escritura dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo Jesús participó en la creación. Llamo a que vayan a Juan un segundo, y en el capítulo 1 de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y sabemos que el Verbo es Cristo porque el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Pero en el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No me interesan las teorías científicas de la creación de la tierra, que hubo una gran explosión, ¡boom! Y salieron los sapos, las ranas, las iguanas, los gorilas y todo, y el hombre poco a poco del mono fue degenerando y comenzó a caminar. Me acuerdo de mi etapa de juventud, 21 años, 22, en ese tiempo hubo una gran difusión de literatura muy darwinista sobre la evolución del hombre. Yo me compré un libro que se llamaba El mono desnudo, después El mono vestido, después El zoológico humano, y todo tenía que ver con la conducta primate, la conducta animalesca del hombre, muy similar a los mandriles y a los gorilas y a las comunidades, y hacían casi éramos idénticos. Toda nuestra costumbre, la forma, el erotismo, la forma de enamorarse, el apareamiento, las colonias, todo eso. Yo no sé si tú te sientes cerca del mono, pero yo en lo absoluto. Y han pasado cuántos siglos y el mono tití sigue siendo mono tití. No ha habido cambio en absoluto en él. Y nosotros sabemos que por la fidelidad de Dios, que Dios creó todo lo que existe y subsiste por su poder. Y toda la creación es de Dios. Todo está en un orden precioso del Señor. En tercer lugar, la palabra de Dios tiene poder para sostenernos. El versículo 92 al 95 dice así, versículo 92 y 95. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra de Dios tiene poder para levantarme de mi aflicción. Pero, ¿cuál es mi actitud hacia ella para que tenga poder de levantarme de la aflicción? Gozarme de ella, alimentarme de ella con delicia. Mira que usa la palabra delicia. Delicia. Es importante porque esto coincide con el Salmo 1 que dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Y aquí dice que si no fuera por tu palabra, yo hubiera perecido por mi aflicción. Y lo que indica absolutamente que la palabra de Dios es un nutriente, es un bálsamo, es consoladora, es exhortadora, anima, y es el mismo poder de Dios en nosotros. Entonces, si tú estás con aflicción, si tú estás estéril espiritualmente, definitivamente tu aflicción te derrota, te destruye. Estaba hablando con Daira que como su diagnóstico ha sido fabuloso. Pero ella me dice, en todo momento, él nunca le tuvo miedo a la muerte. Pues normalmente cuando tú usas la palabra,
Cuando hay un diagnóstico, usted tiene cáncer. ¿Qué viene encima? ¿Cuántos meses? Ella dice que nunca tuvo miedo a la muerte. Hoy, el diagnóstico es, el organismo está bien, pero yo estoy seguro, y el crédito sea para Dios, que si no fuera por tu palabra, por la delicia de tu palabra, en mi aflicción hubiera perecido. Porque cuando uno está en un diagnóstico o una enfermedad, ¿quién es el que le da, quién vivifica la vida de uno? El Señor. Dice el Proverbio que si el espíritu levanta al enfermo, pero si el espíritu está enfermo, ¿quién va a levantar al enfermo? Entonces, en gran parte, el poder de Dios es mi delicia. Y si no es mi delicia, perezco en mi aflicción. Perezco en mi aflicción. Mi hermano Alcedo estuvo comentando hoy en la meditación que cuando él da un diagnóstico, mire, salió negativo. Dicen gloria a Dios cuando es negativo. Bajan la cabeza para el infierno cuando es positivo. Un creyente, ¿dónde está su delicia? ¿Cuál es el remedio que puedo hacer ante un diagnóstico negativo? Yo tengo mi Señor, que no perezco en mi aflicción. La palabra de Dios tiene poder para sostenerme. Si no fuera así, entonces, ¿qué clase de fe estamos nosotros teniendo? En el verso 93 dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. El salmista puede haber dicho, nunca me olvidaré de tus mandamientos. O también puede decir, jamás me olvidaré de tus mandamientos. Pero al decir nunca jamás, ¿qué está diciendo? Nunca jamás. Pareciera un doble énfasis. Nunca jamás me olvidaré de tu mandamiento porque con ellos me has vivificado. La palabra de Dios tiene poder para penetrar hasta los tuétanos, dice la Escritura en Hebreos. Y como es inmutable y Dios es fiel y nunca miente y cumple su palabra, esa palabra tiene poder para levantarme de la aflicción y vivificar mi espíritu. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Cristo que paseó con los apóstoles, que multiplicó los panes, el mismo Cristo que levantó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, es el mismo Cristo de hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tenemos que apropiarnos de esa verdad, porque Él es fiel. Cuando a Josué lo operaron, que se le invirtieron sus testículos, un dolor horrible, ¿eh? Teníamos una determinada hora para operarlo. Yo le digo a él, antes de entrar al quirófano, déjame orar por ti. Digo, papá, yo quiero orar solo. Me quedé, cerró la puerta y yo lo escuchaba afuera cuando cerraron la cortina. Tú que sanaste los enfermos. Para mí fue una apropiación de una verdad que no necesitaba que su papá estuviera ahí, porque tenía un Padre celestial cerca de él. Y entró al quirófano con su bolsa, su sombrerito. Y dice, bueno, papá, va, quirófano. Oye, no me parezco a Mario Bros, dice. Estoy con la gorra. Pero lo que quiero decir es que Dios tiene poder para sostenernos, porque Él es fiel. Él, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Él no se niega a sí mismo. Él no se niega a sí mismo. Y por eso la Escritura es exacta, porque por eso es el consuelo de la Escritura. Vean el verso 94. Tuyo soy yo, sálvame. Tuyo soy yo. Soy hijo tuyo. Ahora soy hijo de Dios. Mi papá murió, mi mamá está viva, pero no puede ayudarme aquí, pero tuyo soy yo, sálvame. Ese tuyo soy es propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. Tuyo soy yo, sálvame. Y eso es el poder que tiene la palabra, no solamente para sostener la creación, no solamente porque es la palabra fiel de sus promesas eternas del reino de los cielos, sino el poder para tener una relación personal conmigo. La iglesia de Dios es la comunidad de los santos. Escuchen lo que les voy a decir. La iglesia es el cuerpo de Cristo, pero Dios no es colectivista. Dios tiene una relación personal con sus hijos. Personal.
Y eso es interesante porque no es la globalización, no es a la masificación, sino es a una relación íntima con cada uno de nosotros. Tuyo soy yo, sálvame, sálvame. Personal, es un Dios personal. Tú tienes el mismo alcance, la misma influencia, la misma palanca que yo para hablar con el Señor. Porque vuelvo y reitero, Dios no tiene sobrinos, ni tiene yernos, ni suegra, sino hijos. No hay terceras y cuartos grados de parentesco, sino una filiación directa de hijos. Por tanto, todos tenemos derecho, acceso directo al trono de la gracia. Ay, ore por mí, pastor, que usted está más cerquita de Dios. Te reprendo, Satanás. Pues tú eres hijo igual que yo, o eres hijastro. Tuyo soy. Sálvame porque he buscado tus mandamientos. Sálvame porque tus promesas son fieles. Sálvame porque me he parado en tu palabra que es verdad. Sálvame, Señor. Los impíos me han guardado para destruirme. ¿Y el diablo para qué viene? Para hurtar, matar y destruir. Los impíos me han aguardado. ¿Guardado qué es? Acechando para destruirme. Mas yo consideraré tu testimonio, porque yo me amparo en ellos, me paro en ellos. Y por eso que la palabra de Dios tiene poder para sostenerme. Tuyo soy yo, sálvame. Tengo aquí un texto en 2 Timoteo 4:5 que dice, vamos a leer desde el 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué encarga? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, eso es lo que hace la palabra, redarguye, reprende, exhorta, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estos son los tiempos en que hay un montón de fábulas, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y ahí es donde viene el asunto de que en vez de palabra de Dios, oyen cuentos de viejas y fábulas. Hay un montón de fábulas que si uno no predica palabra, y estamos viviendo tiempos en que no se sufrirá la sana doctrina. El diablo siempre quiere contaminar las aguas de la palabra de Dios, diluirla, quitarle poder. Y por tanto, ¿y cómo entonces se va a reprender, se va a amonestar, se va a redarguir al creyente si no se le da la palabra limpia de Dios? Y por eso es que tenemos que tener un compromiso, nosotros los ministros, de ser fieles. Si como Dios es fiel a su palabra, nosotros ser fieles a Él en cuanto a predicarla. De lo contrario el rebaño irá por un despeñadero y se volverá a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Sobrio que significa alerta. Sobrio que significa mantenerse, me acuerdo con relación a la palabra, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hablando de que lo que tenemos que darle a la grey, que es pasto verde, pasto nutriente de la Biblia, de lo contrario perecerán. Y por eso que tenemos que ser fieles, queridos hermanos. Ahí en la emisora, nosotros tenemos que decidir qué hacemos. O le damos piedra a los pollos o le damos maíz. O queremos tener una emisora para entretenimiento. O queremos tener una emisora simplemente para que la gente tenga una fe like. O queremos una emisora que nutra con la palabra de Dios que permanece para siempre. Y observen la conclusión de esta estrofa. En el verso 96, aquí viene la conclusión también de la prédica, que la palabra de Dios tiene finalidad. Observen en el versículo 96 lo que dice. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Aquí viene una cosa importante, que todo mandamiento de Dios tiene una finalidad, tiene un propósito, tiene un resultado. Y eso es lo que me hizo a mí cambiar mi vida.
Yo era muy dado a ser muy filosófico, que si describía algo eran 5 páginas. Ahora lo hago en media página, porque Dios me hizo bien puntual, muy directo en las cosas. Dice David aquí al final, he visto que toda perfección tiene su fin. ¿Qué significa? Que toda palabra de Dios tiene una dirección, un propósito, que cuando yo bajo la palabra como el agua y riega la tierra, y no viene a mí vacía, sino que la mando para que ella logre un propósito en el corazón del hombre, todo tiene una finalidad, todo tiene un resultado. No hay nada que sobre ni que falte, como tampoco yo debo ni quitarle ni agregarle a la Biblia, porque ella tiene una finalidad por sí misma. ¿Y qué significa un pastor? Alguien que da pasto. ¿Y cuál es el pasto? ¿Teología? No, el extrae de Dios. Es extrae. No, pero que a mí me parece, que yo no estoy de acuerdo. Es extrae. Es en esa línea, aunque tú pienses lo que quieras, es por ahí. Y eso es lo que tenemos que ser, columna y baluarte de la verdad. Mantenernos siempre como atalayas de una encomienda, de un encargo, de una mayordomía, que no podemos poner levadura al pan. Y tenemos un panadero. Sabemos que la trampita de la levadura, bueno, y a nosotros nos gustan los panameños. A mí me gusta que esté suavecito así, que brinque. Digo, ese pan inflado, hay mucha mentira ahí, mucha mentira. Sin embargo, el pan sin levadura del tiempo de Cristo, ¿usted cree que cuando se dio la última cena dice, y repartió el pan? Digo que es crack. Tuvo que ser, vea, pan de verdad, que es quiebra muela. Pero bueno, esa es la palabra de Dios, sin reductos, sin contaminaciones. Y yo sé, simplemente, que nosotros como iglesia, el fundamento es Cristo y edificamos sobre la pureza de la palabra. Y por tanto siempre tendremos una buena iglesia. ¿Por qué? Porque toda perfección tiene su fin. Sabemos que la finalidad de todo versículo va a llegar a su resultado final. ¡Gloria a Dios! Entonces, queridos hermanos, Dios permanece fiel. Qué bueno tener alguien en quien confiar y que no miente y haga lo que quiera. Y el hombre no cree en la fidelidad. La gente dice, fiel, yo lo único que creo es mi bolsillo. Fiel, mi perro. Pero bendito sea el Señor que tenemos una palabra fiel, porque tenemos un Dios que no miente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Gracias por tu fidelidad, gracias Padre, que aún siendo infieles, tú permaneces fiel, porque no te puedes negar a ti mismo. Gracias Señor por la cabalidad de una persona íntegra como tú. Gracias Padre, porque mi fe no depende de mí, sino de tu promesa cumplida en el corazón. Gracias Señor, porque el que guarda tu palabra, tú lo guardas a él. Gracias Señor. Oh bendito Dios, que nos paremos en tus promesas que nos sostienen. Gracias, Señor. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.